Para darle continuidad al año 2023 con relación a seguridad de la información y en el cual hemos definido las 23 implicaciones de riesgo, vamos a trabajar en esta masterclass la implicación número 5, que es la ausencia de la política de la seguridad de la información. Y la implicación número 6, que es no asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Parecieran que fueran iguales, pero es importante hacer la diferenciación. Entonces vamos a hablar de la implicación número 5, que es la ausencia de la política de seguridad de la información. Cuando estamos hablando de política, estamos hablando del qué, es decir, qué es lo que vamos a hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las compañías deberían de tener definida una política de seguridad de la información en la cual estipule qué es lo que va a hacer para asegurar la información. Y aquí es importante aclarar algo. La información, cuando estamos hablando de información, tenemos que hacer alusión a sistemas de información y a tecnología de la información. Quiere decir esto que podemos pintar que la información está como en el centro de la infraestructura de tecnología de la información, en donde uno de los componentes son los sistemas de información. Por lo tanto, en esa política tenemos que definir cómo vamos a gestionar y administrar los sistemas de información. El otro componente es todo lo que tiene que ver con tecnología de la información, que es la parte física, es decir, los fierros, como decimos nosotros los técnicos, que estamos hablando de los computadores, de los PC, de los servidores, de los equipos de comunicaciones como router y demás. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar esos equipos para asegurar a través de esa política la información? El otro componente es los procesos, que los procesos en este caso sería el cómo vamos a aterrizar esa política. Y finalmente, y quizá el elemento más importante de una infraestructura son las personas, porque todo lo anterior lo tenemos que humanizar. Podemos colocar todo lo que ustedes quieran desde el punto de vista de software, desde el punto de vista de hardware, desde todos los puntos de vista, pero todo lo anterior necesita personas para que lo utilicemos, ¿sí? Entonces, alrededor de todos esos 4 o 5 componentes que acabo de mencionar está la información. La política de información, de seguridad de la información, debe establecer el qué es que la compañía va a establecer para asegurar la información en esos componentes. Es decir, poniéndolo un poco más concreto, es cómo se va a asegurar que la información va a estar segura con relación a todos los componentes que acabamos de mencionar. Entonces, en ese sentido, dentro de esa política se deben de establecer, por ejemplo, cuál va a ser el medio de comunicación que tiene mi compañía con mis clientes. Típicamente lo que debemos de hacer es, voy a colocar un ejemplo, que el medio de comunicación con mis clientes va a ser a través de correo electrónico, porque es un medio que asegura un poco mejor la seguridad de la información que yo estoy ahí transmitiendo, documentación y demás. ¿Qué sucede típicamente hoy en día? La mayoría de las empresas tienen medio de comunicación a través de WhatsApp. Quiero contarles que WhatsApp, después de haber hecho varias investigaciones desde el punto de vista técnico, no es un medio de comunicación seguro. De hecho, se ha establecido al menos 3 riesgos asociados al uso de WhatsApp como un medio de comunicación con mis clientes. Por ejemplo, si yo o mi cliente me envía información confidencial a través de WhatsApp, estoy corriendo el riesgo de divulgación de información sensible y confidencial a través de WhatsApp, porque WhatsApp puede ser hackeado por cualquier otra persona y por supuesto se roba esa información. Otro riesgo, la violación de la privacidad de los datos personales. Yo a través de WhatsApp, que tengo una relación con mi cliente, eventualmente corro el riesgo de estar exponiendo los datos personales, incluso de mi cliente, de los datos personales de la persona con la que me estoy comunicando de ese cliente. Y un tercero, la fuga de información.
Es decir, que WhatsApp, siendo un medio de comunicación no formal en esa política de seguridad de la información, puedo tener fuga de información que me puede estar haciendo que viole incluso cláusulas contractuales con mi cliente. Típicamente, en los contratos en los cuales yo tengo con mi cliente, estipulo o tipifico una cláusula en donde establezco confidencialidad de la información que vamos a compartir. Y si yo comparto esa información a través de un medio de información no seguro como WhatsApp, estoy corriendo el riesgo de que se materialice ese riesgo de fuga de la información sensible. Entonces, esta implicación de riesgo, que es la número 5, que es la ausencia de la política de seguridad, la podemos controlar definiendo una muy buena política de seguridad de la información que cubra todo lo que acabo de mencionar. Bueno, en la implicación de riesgo número 6 vamos a trabajar el no asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Esto se conoce como el triángulo de la seguridad de la información, porque el riesgo que estamos corriendo allí es que cuando no tengamos integridad, es decir, lo que decíamos en la implicación número 5, en el medio tenemos la información, y si no tenemos información íntegra, vamos a correr riesgos asociados a que las personas que tomen decisiones con esa información, pues van a tomar decisiones equivocadas, por un lado. Por el otro lado, las compañías reportan información a entidades de control, a los socios, a todo lo que se conoce como interesados. Ese grupo de interesados va a recibir información que no es íntegra, por lo tanto va a recibir información errada que va a hacer que se tomen decisiones erradas, ¿sí? La otra parte, que es la confidencialidad. La confidencialidad es que yo debo asegurar en ese proceso de seguridad de la información que las personas que accedan la información sean personas que tienen las autorizaciones y la forma adecuada y controlada de acceder a esa información para poder que esa información sea confidencial. Pero es importante aclarar algo. No toda la información es confidencial. Hay una información de las empresas que es pública. Por ejemplo, la información que se genera o que se procesa para generar los estados financieros. Creo que todos los que en este momento me están viendo saben que los estados financieros son públicos. Si yo quiero conocer los estados financieros de una compañía, pues voy a la Cámara de Comercio y los pido y me los entregan. O consulto en el sitio web de esa compañía y muy probablemente estén publicados los estados financieros. Pero resulta que hay una información que sí es confidencial. Esa información que sí es confidencial, que es sensible, en las compañías deberíamos de tener un protocolo que asegure esa información que es confidencial. Y dentro del triángulo de seguridad, por eso en uno de los vértices está la confidencialidad. ¿Y qué debo hacer yo? O sea, como empresa, ¿qué debo hacer para estar asociado con la política de seguridad de la información? Definir o caracterizar un proceso que permita establecer cómo se va a consultar, quiénes van a consultar y con qué privilegios van a consultar esa información, porque esa información va a ser confidencial. Y lo asocio con lo que estábamos diciendo en la implicación número 5. Esta información que ya está clasificada o digámoslo de esta manera categorizada como información confidencial no se debe publicar ni compartir a través de medios no autorizados como por ejemplo WhatsApp. Bien, lo otro, hablamos de confidencialidad y de integridad. El otro vértice es disponibilidad. La disponibilidad establece que la información debe estar disponible, como su nombre lo indica, en el momento que las personas que tengan acceso a esa información la puedan consultar. Pero ahí también hay que establecer un medio de control.
Ese medio de control o ese esquema de control es que yo le asigno los privilegios a esa persona o a esas personas que van a consultar la información de una manera que solamente, por ejemplo, la puedan consultar, más no modificar, más no imprimir, más no bajar, porque a veces yo consulto la información y esa información está en una base de datos. Y a veces yo le podría permitir eventualmente a una persona bajar esa información de la base de datos a un medio de mayor facilidad de consulta, como por ejemplo Excel. Dentro de las políticas o dentro de los protocolos, yo puedo establecer que esa persona va a tener solo acceso para consulta. No va a poder ni copiar, ni imprimir, etc. ¿Sí? Pero también puedo establecer que pueden haber personas que están autorizadas para consultar, para modificar, para imprimir, incluso para compartir. Eso debe quedar debidamente estipulado en el proceso. Entonces, ya como para ir cerrando estas dos implicaciones, la implicación número 5, que es la ausencia de la política de seguridad de la información, y la implicación número 6, que tiene que ver es con el no asegurar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Están íntimamente relacionadas porque tiene un hilo conductor que incluso es el mismo hilo conductor de las 23 implicaciones de riesgo que vamos a trabajar. Y ese hilo conductor, ¿cuál es? La información. Nosotros debemos de procurar por establecer políticas y procesos que nos permitan asegurar la información. Recuerden, mi nombre es Marco Aurelio Diago y en este momento soy el líder de tecnología de PKF Cabrera Internacional, el aliado que ustedes necesitan para implementar un sistema de control interno informático que minimice la probabilidad de impacto de los riesgos que hemos mencionado.